Cordial saludo, mi nombre es Juan David Maldonado Arias y vengo a presentar mi proyecto. La composición que yo escogí fue Guardiola House del arquitecto Peter Eisenman, la cual se destaca por tener varios elementos con forma de L, pueden ser planos o volúmenes, y el orden que encontré fue un orden agrupado. En el trazado geométrico vemos que hay líneas con direcciones horizontales y verticales, pero hay unas que están inclinadas que están a 5 grados. En los elementos vemos que la mayoría de superficies son opacas, las únicas líneas que encontré fueron las de las escaleras, y hay unas superficies que son transparentes, que son las que tienen forma triangular. En la relación figura-fondo, el achurado nos ayuda a diferenciar qué elementos están más cerca a nosotros. En los principios de orden, la jerarquía es el elemento que tiene forma de L y está resaltado en rojo. La pauta son las escaleras que unen ambos lados de la composición. Y en las operaciones vemos que hay varios elementos que sufrieron una sustracción externa, hay montaje e inercia visual. Continuamos con la composición bidimensional propia. Mi composición está hecha con base en el trazado geométrico de la casa Guardiola. El orden de mi composición es un orden axial gracias al eje. El trazado geométrico contiene líneas con direcciones horizontales y verticales que sus intersecciones conforman ángulos de 90 grados. Los elementos de mi composición son 3 volúmenes negativos, 3 volúmenes positivos y las superficies son opacas. Mi composición tiene unidad gracias a las líneas dibujadas anteriormente y al círculo de en medio que unen todos los elementos de la composición. La relación figura-fondo, vemos que el achurado nos ayuda a diferenciar qué elementos están más cerca de nosotros, y en los principios de orden, la jerarquía es el círculo rojo de en medio, las líneas son un ritmo y a su vez son una pauta, y la idea fue que hubiera una simetría, pero al final en la parte de abajo hay mayor cantidad de masa que en la parte de arriba. Seguimos con la composición tridimensional. Mi composición tridimensional tiene un parecido más razonable a la composición de Peter Eisenman, a la casa Guardiola, que mi composición bidimensional. El orden de esta composición es un orden central. En el trazado geométrico vemos que las líneas no tienen un sentido concreto realmente, no van todas en un sentido horizontal o vertical, sino que están más que todo inclinadas. En los elementos, pues hay líneas, hay volúmenes positivos, no hay volúmenes negativos, las superficies son opacas. En principios de orden hay una pauta, hay unas líneas inclinadas que esas son un ritmo, hay una jerarquía, que es el círculo que está resaltado en rojo, hay un eje, y por último en operaciones vemos que hay maclajes, hay sustracciones externas, hay penetraciones, hay ensamblajes y entrelazamientos, y esas dos últimas las hay en un mismo elemento. Para terminar, voy a hacer un pequeño resumen de cada una de las láminas de mi presentación de PowerPoint. Esta es mi presentación. Sigue el análisis a la casa Guardiola, que es la composición que yo escogí, mi composición bidimensional explicada en cada uno de sus ámbitos, cada uno de los elementos de mi composición tridimensional y su función, las memorias de mi composición tridimensional, las fotos de cada vista de mi composición tridimensional, y las siguientes láminas son los dibujos, dibujo técnico de cada una de las vistas de mi composición tridimensional, incluyendo grosores de línea, incluyendo también el sombreado, que depende, si está más lejos, pues es más oscuro, si está más cerca, es más clarito. La vista inferior sigue la explicación de llenos y vacíos, respectivamente, sigue el dibujo bidimensional a color y por último el mapa conceptual y su explicación.